impresionante, ¿no? Empezaba a hablar de oír las noticias en ese tiempo final, pero ya con otra visión, ya con otra visión. Mire, estaba diciendo, en el mundo, y de cada 10 cristianos, dicen, 6 son religiosos. ¿No? ¿Qué significa cuando yo digo que son religiosos? Significa que asisten a los servicios por religiosidad. No asisten ni por alegría ni por convicción, por religiosidad. Como cuando usted antes iba ya saben, ¿no es cierto? Y no escuchaba absolutamente nada, sino que esperaba que el tiempo pase hasta escuchar la palabra feliz que decía, podéis ir en paz. Ahí sí, se iba. Pero estamos hablando de cristianos, ¿no es cierto? 6 de cada 10 cristianos son religiosos. Y lo que preocupa más, ¿sabe qué es? Que esto se nota aún más en Israel, ¿no? La juventud israelita se está alejando más de Dios. Se está alejando la juventud. Es un movimiento muy tremendo el que se está dando. Y nosotros debemos entender que estamos en este mundo. ¿Ah? Y es importante que nos responsabilicemos de esta salvación tan grande. Yo le dije, poco a poco va a ir sintiendo ciertos cambios que vamos a tener, y es precisamente por recuperar una de las no sé si decirlo, de las actitudes que se han perdido, que es la reverencia al culto a Dios. Ya. Incluso en ocasiones las danzas se convierten en un estorbo. Sí. Las danzas se convierten en un estorbo por algunos motivos, porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su tumbao, ¿cierto? Y las danzas son muy bonitas cuando nacen de la gratitud, del regocijo y del gozo en el cristiano, ¿cierto? Pero aún esas danzas Dios las norma a través de su espíritu. Perdóname que le ponga un ejemplo feo, hermana. Si usted viene con una minifalda y se pone a danzar, usted puede decir que está en el espíritu, pero ¿a cuántos hermanos sacó del tercer cielo? ¿Cierto? Entonces hay situaciones que no son de edificación para todo el cuerpo, y lo que se hace en un culto son actividades, si le podemos decir así, pero que edifican a todo el cuerpo de Cristo. Y ese es el culto a Dios. Porque el culto a Dios no es para nosotros, es para Dios. Lo que pasa es que a mí me gusta danzar.
A usted le gusta danzar, pero el culto es para Dios. Entonces vamos a hacer las cosas que le agraden a Él, para que todo pueda manejarse en orden, que sea de edificación para todo el cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Entonces Dios va a estar, gracias a Él, pues, Él va a estar normando toda esta parte, y le damos gracias a Él que lo haga a tiempo. Sí, no hay nada más especial que estar en un verdadero culto al Señor. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto, dicen algunas versiones. Vuestro verdadero culto. Y luego dice, no os acomodéis a este mundo, sino que más bien renovaos mediante la transformación de vuestra mente, para que sepas, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Entonces, qué bueno es, después de un culto, saber que le hicimos un culto a Dios y Él salió agradado de ese culto. ¿Cierto? No es que salí yo, manos, vea cómo sudé en las danzas. Yo ya dejé de ir a los aeróbicos porque aquí es suficiente. Quiero que le preste mucha atención. Nos reímos, sí, está bien, pero vamos entrando en la verdad. ¿Correcto? Y es la verdad. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 19. ¿Quién trajo su Biblia? A ver, levante su Biblia. No el celular, no, su Biblia. A ver. A ver. Veo. ¿Quién trajo? Bueno, quien no trajo Biblia, pues, como dijo un pastor, péguese a algún cristiano. ¿Ya? Y con todo el respeto les voy a pedir a los que están sentados que se pongan de pie. Porque no es cualquier persona la que va a hablar. ¿Ya? Vamos a hacer respetar el culto al Señor. De ahí, si quiere, pues se sienta y se desparrama, pues, pero mientras habla el Señor, la misma Biblia dice, cuando Dios habla, la tierra calla. Amén. Jeremías 17, versículo 19. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, oh reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos a vosotros mismos, no trayendo cargas en el día del sábado para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tremendo eso, ¿no? Si quieren lo subraya ya cuando se siente, guardaos a vosotros mismos, dice. Como quien dice, esto que les estoy enseñando es para protección de ustedes, ¿no? Guardaos a vosotros mismos, no trayendo cargas en el día del sábado para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, más bien santificad el día sábado como mandé a vuestros padres. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento, hermano. Ahora sí, desparrámese si quiere. Es fácil leer en la palabra un mensaje de pronto común, donde Cristo dice en medio de la tribulación, está en Mateo 24, dice,
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, amén. Y mire que algo tan sencillo debería nosotros llenarlo de gozo porque esa es la garantía de nuestra fe. Porque todo lo que nosotros leemos aquí tan bonito, tan poderoso, no va a pasar sin pena ni gloria. Porque todo lo que está ahí se va a cumplir. Entonces, esa es la garantía de nuestra fe. Porque no son los ministros, es la palabra de Dios viviente la que sostiene la iglesia. Nosotros los ministros lo que hacemos es, por misericordia de Dios, proclamar la palabra de Dios. Pero la que sostiene a la iglesia es la palabra de Dios. ¿Correcto? Y qué bonito es leer, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y siempre le he dicho a la iglesia que no pongan su mirada en los ministros, porque la Biblia muestra claramente que ningún siervo ha sido capaz. ¿Cierto? Siempre les he dicho a ustedes, los ministros no somos superhombres, supersantos, super consagrados, somos seres humanos como usted. Por ejemplo, Moisés trajo la ley, y yo escuchaba hace años que si Moisés trajo la ley, pero lo mató la ley. ¿No? Ahora, si Moisés que trajo la ley, lo mató la ley, ¿qué será de nosotros que ni siquiera leemos la Biblia? Nos vamos a quedar lastimados, pero salvados cuando Cristo venga. Seremos levantados victoriosamente por la misma palabra que hemos comido y que hemos bebido. Por eso estar en un culto a Dios es una bendición. Aunque lo hacemos para Él, pero los bendecidos somos nosotros. ¿Cierto? Entonces miraba a Moisés que lo mató la ley, como le decía, pero también veía a muchos profetas morir, pero lo tremendo es que la palabra no murió con ellos. Ellos murieron, pero la palabra permanece. La palabra continuó su rumbo, la palabra vive, la palabra está en pie, y ella, la palabra es la que vivifica a la iglesia de todos los tiempos. Ame la palabra de Dios, hermano. Ame la palabra de Dios. Si aún tiene usted el privilegio de leer, si tiene una Biblia en su casa, lea la palabra, hermano. Lea la palabra. Léala. Ame la palabra. Yo se lo digo de todo corazón como un buen consejo. Y ese consejo le doy. Así porque Popeye el marino soy, no. Este consejo le doy, hermano, porque es muy necesario. ¿Cierto? Es muy necesario. Es muy necesario. Fíjate que ni siquiera Cristo pudo vivir la palabra físicamente. Y escúchalo bien, ¿no? Lo mató la palabra también. Lo consumió la cruz del Calvario. Y yo veía a Cristo como a Isaac. ¿Se acuerda? Cuando Abraham lo llevaba para ofrecerlo. Entonces veía a Cristo como a Isaac. ¿Quién llevaba la leña? Isaac llevaba la leña. ¿No? ¿Quién llevó tus pecados y los míos? Cristo. Él llevaba la leña sobre sus hombros y el sacrificio que iba a ser quemado sobre la leña que llevaba era Él. ¿Cierto? A Él lo consumió la palabra. El cumplimiento de la palabra. La pregunta que le hizo a su padre Abraham fue: Padre, ¿y dónde está el cordero? Él le respondió a Abraham: Dios proveerá. Dios proveerá.
pero no sabía quién era la carne que iba a ser quemada sobre el fuego. Entonces yo te digo, hermano, si eso pasó con mi Cristo, nosotros debemos entender que de alguna manera nos tenemos que consumir nosotros para dar cumplimiento a lo escrito, a lo predicado. Tenemos que consumirlo. La palabra que usted está recibiendo, esa palabra lo va a consumir a usted. O sea, eso no es cuestión que usted escucha algo y qué lindo. Esa palabra lo va a consumir. Esa palabra lo va a machacar, esa palabra lo va a matar a usted. Usted debe entender eso. Dios, aquí viene una cosa interesante. Dios no nos buscó para darnos una carga, para que vivamos bajo presiones, para que vivamos bajo temores, sino para que vivamos una vida deleitosa, no sabrosa, ¿no? Porque ya sabe, una vida deleitosa. Siempre y cuando tomemos en cuenta la palabra escrita, porque es la que da cumplimiento a las promesas de Dios. Ya se da cuenta que esa no es cuestión de decir, ya yo soy cristiano o voy a un culto cristiano y de hecho todas las cosas se van a solucionar. No. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan una vida abundante, sí lo dijo, pero cuando se tiene en cuenta la palabra escrita, ¿por qué? Porque es esa palabra la que da cumplimiento a las promesas de Dios. ¿Cómo? Cuando esa palabra nos consume. ¿Sí? ¿Me entiende? Cuando esa palabra no es algo que escuchamos por ejemplo, ¿cuántos conocen la Constitución de la República de Colombia? ¿Cuántos saben qué dice la Constitución de la República de Colombia? Muy pocos, ¿no es cierto? Muy pocos. Pero se supone que esa es la que norma la vida de la República de Colombia. Pero la palabra de Dios es la que norma la vida de los cristianos en el reino. Y entonces, así como a nosotros nos toca cumplir lo que exige la Constitución y nos acogemos a los derechos que la Constitución también dispensa para nosotros, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios en algunos momentos te va a aplastar y en otros momentos te va a levantar. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Ahora, sin la palabra nosotros no tenemos dirección, sin la palabra no tenemos parámetros, pero con la palabra garantizar que hay un porvenir glorioso para nosotros. Yo por lo menos sé que mi futuro está asegurado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dice amén. Sí, dice amén. Mire, y yo veo aquí caras como que... y resulta que son personas que vinieron con cargas, vinieron con problemas. Y clarito lo acabamos de leer en Jeremías, dijo, no metas cargas. El día sábado, que se va a dar cuenta qué significa el día sábado. Porque a veces venimos con cargas, ¿no? ¿Sí o no? Es por eso que llega el cristiano y nos toca poner rompeolas. Ya no son hermanos que reciben, sino rompeolas ahí en la puerta. Que vienen hermanos pero furiosos, otros vienen muriéndose y tienen los hermanos que recibirlos y entran al templo con sus cargas y lo que da más piedras que se sientan adelante con esas caras, ¿no? Quizá nos estamos consumiendo exteriormente, pero debe entender, porque sí enfrentamos problemas nosotros los cristianos, hermano. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que esos problemas que enfrentamos quizá nos consumen exteriormente. Usted que ve que se está poniendo blanca toda su cabellera, pero sin embargo, internamente nos estamos rejuveneciendo. Cada día hay alguien y hay algo que nos está haciendo nuevos.
Amén. ¿Sí o no? A ver por acá, ¿sí? Bueno, el propósito de Dios con su pueblo en el desierto no era matarlo ahí, no. O sea, Dios no sacó a Egipto, a Israel de Egipto para matarlo en el desierto, porque no tendría razón en liberarlo de Egipto para luego matarlo en el desierto, pues hubiera simplemente que se muera ahí en Egipto. ¿Ya? ¿Para qué sacarlo de Egipto? Para que luego se muera en el desierto. Mm, El objetivo de Dios era que el pueblo alcanzara un reposo, porque para eso lo sacó. Para eso el Señor te sacó de la muerte y te pasó a la vida. Para eso te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz. ¿Cierto? Te sacó es para qué, como el pueblo de Israel, para que el pueblo alcanzara un reposo, un descanso, pero el descanso lo iba a alcanzar estando con Cristo. Eso es lo que Dios quería. Ojalá que en estos días alcancemos el reposo, no solamente de nuestra alma, sino hasta de nuestro cuerpo. Pero la pregunta sería, bueno, pastor, ¿y haciendo qué cosa? ¿No es cierto? ¿Haciendo qué cosa? Porque esta vida, otros dicen, este pucho de vida, ya, esta maldita vida. ¿Cuándo vendrá el Señor para acabar con esta maldita vida? Y están convencidísimos que va a venir por ellos. Y la Biblia nos muestra casi enfáticamente, ahí en Jeremías 17, sobre el valor del sábado, que no lo vamos a tomar nosotros literalmente, porque tendríamos que preguntarnos qué es el sábado para nosotros en este tiempo. Entonces yo podría interpretarlo de dos maneras. Escúchelo bien, ¿no es cierto? El sábado para nosotros en este tiempo es el día que Dios estableció como parámetro para bendecir a su pueblo Israel. Oiga bien, ¿no es cierto? Un día literal que podría representar nuestra dedicación. Porque es un día, por ejemplo, el domingo, ¿no? El domingo, nosotros tenemos culto el miércoles, tenemos culto el viernes, etcétera. O servicios, como quiera. Pero como que el domingo es especial, porque el domingo es como que Dios dice, yo quiero que este día me lo dediques a mí. ¿Sí? Me lo dediques a mí. Quiero que este día sea... Yo te voy a bendecir el resto, pero este día me lo vas a dedicar a mí. Y yo te voy a bendecir los otros 6. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? Eso estaba diciendo el Señor. Nosotros no podemos hacerle un culto a Dios mentalmente. Por ejemplo, el que esté viendo ahorita el culto en su casa, acostadito, con su pijama de osito, ya, y está ahí. Y está, no, nosotros no podemos hacerle un culto a Dios mentalmente. Por eso, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando le preguntaron sobre qué mandamiento es el más importante, Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, le dice, ¿no? El Señor nuestro Dios, el Señor uno. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No dice que vas a amar a Dios solo con tu corazón o solo con tu mente. Tampoco dice que solo con tus fuerzas. Perdón, solo con tu alma. Dice con todas tus fuerzas. O sea que tiene que haber un involucramiento no solo del ser, sino hasta de lo que se posee. ¿Sí me entiendes? Yo te amo, Señor. ¿Ya? Yo te amo. Yo te amo, Señor, yo te amo. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Y con lo que tienes, me dice, Señor. Sí, Señor. Entonces dame el traje que tienes puesto. O dame el carro que tienes. O el televisor de 200 pulgadas.
porque queremos ponerlo aquí. Tiene que haber un involucramiento. Fíjate que me decía algo el Señor tremendo que lo estoy preparando. La fe salvadora, la que se supone que nosotros hemos tenido para llamarnos ahora cristianos salvos, la fe salvadora necesita obligatoriamente que tú hayas atesorado a Cristo. Como quien dice, que Cristo para ti sea el mayor tesoro de este mundo. Si no lo es, no ha obrado en ti la fe salvadora. ¿Por qué? ¿Por qué recibes a Cristo? ¿Para qué lo recibes? Para ser salvo. O sea que para ti es más importante la salvación que Cristo. Cristo simplemente fue un instrumento. Fue algo útil para alcanzar algo que era más importante que Cristo, que era la salvación. Estás llevado. Mire qué tremendo. Pero, ¿sí? La fe salvadora tenía que haberte llevado a recibir a Cristo y atesorarlo en tu vida. Pero si solo lo cogiste a Cristo como un destrave para conseguir algo que para ti es mejor, es que yo recibo a Cristo para no irme al infierno. Entonces no ha obrado la fe salvadora en ti. Por eso los cultos no funcionan. Porque Cristo no es para ti lo que debe ser. Amén. No, fue algo que me sirvió. Tú tienes un problema cardíaco y resulta que llegó un cirujano que es el único que te puede hacer la operación que salvará tu vida. Entonces tú recurres al cirujano para que te opere, pero no te vas a enamorar de él. ¿Cierto? Encima que tiene cara de crimen. No te vas a enamorar. Pero lo necesitas ¿para qué? Para que te opere y te salves. Eso es lo que muchos han hecho de Cristo. Alguien al que tomaron para poder salvarse y luego hacen a un lado. Entonces, no hay fe salvadora ahí. Porque la fe salvadora hace que tú atesores a Cristo. Amén. Pusieron serios. Tremendo esto, ¿cierto? Bueno. Yo les decía que para nosotros el sábado en este tiempo representa nuestra dedicación. Porque es el día que aún siendo domingo, donde toda la gente descansa, donde toda la gente se dedica al relax, se dedica a pasarla bien, a dormir hasta más tarde. Bueno, aunque hay muchos que madrugan a dormir, ¿no? Pero no, es que ese es el único día y que entonces no, Dios entiende. Pero es que Dios dijo, es que yo necesito tu entrega. Es el sábado, ¿no es cierto? Nosotros, les decía, no podemos hacerle un culto a Dios mentalmente. Por eso, mientras el hermanito está abrigado allá con sus cobijitas y mirando el culto por TV y cabeceando de vez en cuando, vea, mi hija, tráigame un tinto que me estoy durmiendo. Ya le llevo, ¿quiere empanadas? Bueno, tráigalas. Ese es el culto para ellos, ¿no? No se puede. ¿Por qué? Clarito dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas significa vencer esa cuestión de quedarse porque Él te está exigiendo un día que se lo dediques a Él. Un día. ¿Quieres que te bendiga los
Los 6 días restantes, sí, Señor, entrégame un día. Un día. Y eso muchos no son capaces de dar. Ya, no son capaces de dar. Por eso le decía, tiene que haber un involucramiento no solo del ser, sino de lo que se posee, hasta de los recursos materiales, porque si no, de nada serviría un templo, de nada servirían los instrumentos. Todo tiene que ser involucrado para hacer un culto. Oiga, yo me ponía a pensar, nosotros hacemos el esfuerzo para comprar equipos, ¿no? Para que haya un micrófono de buena calidad, equipos de buena calidad, para que el culto pueda ser mejor, ¿no es cierto? Pero hay que involucrar, o sea, ¿qué hay que involucrar? Hay que involucrar dinero. Hay que involucrar dinero, hay que involucrar una entrega. No, pero es que yo amo al Señor. Pero consagre también su billetera. Esa sí no, esa sí es del diablo. No, del resto no. Pero aquí dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si quieres celebrar un culto. Pero también el sábado tenía significado de un culto de cosas externas. Por ejemplo, ¿se acuerda lo que el Señor nos hablaba el viernes? María llevó el frasco de perfume. ¿Cuánto costaba el frasco de perfume? 300 denarios, que a la plata de hoy serían aproximadamente 12 millones de pesos, les dije, ¿no es cierto? Un perfumito de 12 millones, mire. Ese solo lo puede comprar Cristiano Ronaldo. Del resto, si toca, es puro pachulí. Pero este era 12 millones de pesos. Ella no le bastó el perfume, sino que derramaba sus lágrimas. Oiga, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque hay quienes piensan que porque están aquí, ya cumplieron, ya. Que porque trajeron ese ramo, ya está cumplido, ya puedo sentarme y dormir plácidamente. Pero no, clarito lo dice el Señor. Esta mujer no le bastó. Yo les decía, ¿no? Porque me pareció impactante. Esta mujer no le puso precio. ¿Quién se lo puso? Judas le puso el precio. Judas. Por eso cuando tú traes un ramo, ojalá no te preocupe cuánto te costó. Judas. Judas lo hizo, ¿no? Judas lo hizo. No te preocupes. Cuando tú hagas algo para el Señor, no te preocupes de la cuestión de precio. Mire, el Señor nos pegó hace años o por lo menos a mí, una reprendida, porque llegaban hermanos, pastor, lo que pasa es que yo voy a renovar el comedor de mi casa y tengo ahí uno viejito que quiero donarlo a la iglesia. Entonces yo les decía, que Dios te bendiga, hermano, tráigalo, y empezamos a llenarnos de leña. ¿Cierto? Entonces la gente, lo que no le servía, para la iglesia. Para la iglesia. El Señor me dijo, ¡no! Y no lo había entendido en su profundidad hasta ahora que el Señor nos está mostrando muchas cosas. Entonces yo dije, no. Más bien era haberle dicho, hermano, el que vas a comprar, ¿por qué no lo traes? ¿Cierto? ¿Por qué no traes el que vas a comprar? No, pues es que, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Oyeron, hermanos? María llevó el frasco de perfume, no le bastó el perfume, sino que tenía que derramar sus lágrimas. El perfume, por ejemplo, era el esfuerzo físico, porque ella tuvo que trabajar para conseguir la plata, para comprar ese perfume. Pero eso lo acompañó con sus lágrimas, que es la expresión del alma para adorarle a su Dios, dándole culto. ¿Correcto? Mire, o sea que no es cuestión de llegar aquí como sea y aplastarse. Uno tiene que ofrecer todo. El culto exige todo. Esta mujer no solamente fue todo lo que le costó trabajar, dijimos 300 días de trabajo, que no fueron 300 días, tiene que haber sido más, porque no solamente ganaba
el denario ese día y todo lo ahorraba, sino que ella tenía que comer, tenía que vestirse. Entonces utilizó más de 300 días. Pero no le importó. El único que pensaba en esa cuestión fue Judas. A ella no le importó. Y llegó y se postró y quebró ese frasco y lo vació en los pies del Señor y lo enjugaba con sus lágrimas y eso era parte del culto. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque una cosa era coger a un cordero y echarlo, ponerlo sobre el altar que estaba encendido vivo. Eso hubiera sido terrible, ¿no? Imagínense la protección de los animales, cómo hubiera protestado. Pero lo mataban y muerto lo ponían. En cambio acá lo que Dios nos pide a nosotros es un sacrificio vivo. O sea que nosotros solitos nos subimos al altar y nosotros ahí tenemos que sufrir. Porque nos decía que sin sufrimiento no puede haber adoración. Amén. A mí cómo me encantaría poder cambiar las sillas y ponerle sillas abullonadas, a riesgo de que se duerman, ¿no? Pero me gustaría poder tener las sillas así muy bonitas, me gustaría mucho. Pero por ahora viva ese sacrificio, pues hermano. Ya, vívalo. Yo les decía que el perfume era el esfuerzo físico, pero las lágrimas eran la expresión del alma. Usted puede llegar aquí, hermano, puede llegar aquí y ya está aquí. Pero más frío que pata de muerto. Usted pasa acá adelante, solo llora cuando está picando cebolla. ¿Cierto? Complicado. A mí me parece muy complicado. Porque la presencia de Dios quebranta. Quebranta. La presencia de Dios quebranta. Pero si eso no está pasando en ti, algo está pasando en tu alma. Esta mujer lloraba. Los sábados para nosotros hoy significan nuestro culto a Dios. Es una dedicación de cualquier día, no necesariamente el sábado, ¿no es cierto? Porque para nosotros ahora es el sábado, y el sábado para nosotros ahora es Cristo mismo, pero expresado en culto. A mí me impactaba eso. El Señor, nosotros pues todos los días tenemos que vivir como cristianos, ¿correcto? Pero durante el día, durante todos los otros días como que nos dedicamos a hacer otras cosas, trabajamos. Cada uno trabaja en lo que sabe que está trabajando, pero resulta que el domingo el Señor te está diciendo, yo lo quiero para mí. Yo quiero que tú me lo des a mí. Uy, ahora los paseos domingueros se acabaron entonces. No, dice el Señor. Porque es la actitud de tu corazón la que yo quiero. Por eso venir a un culto, que es un privilegio, debes valorarlo como tal, debes valorarlo como un privilegio. No como, toca ir al culto. Toca ir al culto. ¿Qué es un culto para nosotros? Te pregunto, ¿qué es amar a Dios para ti? A veces uno pregunta, ¿cómo me amas? ¿Qué es amar a Dios para ti? Porque amar a Dios no es solamente decir, no, yo te amo, te amo. ¿Cierto? Y te amo. Pero me amas, te amo. Pero ustedes, te amo. Es como que Cristo hubiera dicho desde el cielo, yo los amo, pero para el infierno se van, pero yo los amo. ¿Cierto? Imagínate él diciendo, yo los amo, pero seguía sentado en su trono, pero se levantó de su trono, se despojó de lo que él era para venir a mostrar que efectivamente nos amaba. ¿Cierto? No era suficiente decir eso, sino que se bajó de su trono, se despojó de su trono
para venir a la tierra a hacer realidad. Digamos, me parece interesante. Qué bonito es, hermano. Qué bonito es. Podemos decir nosotros, allá está Dios y Él nos ama. Y Él desde el cielo nos dice, te amo. Pero, Él dice, yo estoy aquí. ¿Cierto? Él está aquí. Su gloria está aquí. Y viene para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para levantarte. Y Él está aquí. Porque Él hace que el amor no solamente lo escuches, sino que lo sientas. ¿Sí? ¿Cómo le demostrarías tú tu amor a Dios? ¿Cómo se lo demostrarías? Qué interesante es entonces ponerle atención al culto que Él escogió, aunque no lo escogió para Él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios no necesita culto. Nosotros le hacemos un culto a Dios, pero debemos entender, no es que Él esté necesitado del culto. Él no necesita nada. Nada de lo que nosotros podemos dar, no necesita absolutamente nada. Entonces, ¿cómo le demostrarías tu amor a Dios? Él puso como vínculo, óigalo bien, Él puso como vínculo con el hombre el culto. Es como que el culto va a mostrar cuánto lo amas, si es que lo amas. ¿Ya? Entonces Él lo puso como vínculo por medio del cual nosotros podemos relacionarnos con Él. Tenga la seguridad, hermano, y usted ojalá esté hasta ese día. Cuando el culto sea exactamente lo que Dios quiera, va a ver lo que significa que Él esté aquí. Ojalá puedan todos experimentar eso. O sea, usted debe entender que nosotros somos los que necesitamos el culto, no Dios. Porque el culto es lo que Dios puso para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Porque dice, porque en un culto yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar. Ay, sí, Señor, es que yo estoy tan necesitado. Yo te voy a hablar. Tú guarda silencio. Yo te voy a hablar. Es que yo quisiera pedirte, el culto no es para pedir. Métase eso en la cabeza. Mire cómo nos hemos deformado. El culto no es para pedir. Imagínense, usted lo invita al hermano Chepe. Venga, le vamos a hacer una fiesta, hermano Chepe, y lo invita al hermano Chepe, y el hermano Chepe llega. No, muchas gracias, muchas gracias. Hermano Chepe, lo que pasa es que le queríamos pedir una platica. O sea que para eso me invitaron. Eso es lo que hacemos con Dios. Por eso digo, nos perdimos de lo que es hacerle un culto a Dios. Porque el culto a Dios es un culto a Él. Lo vamos a agradar a Él con todo lo que nosotros hacemos. Pero que lo que pasa es que tengo unos problemas. Jeremías, ¿qué dijo? No entres con cargas. No entres con cargas. Y no era solamente un consejo, era una orden. No te conviene. Si usted lee Jeremías 17, Nehemías, creo que en Nehemías 17, que uno dice que exagerado. Porque Nehemías miró, y escuche bien, ¿no? Miró que había un poco de comerciantes a las puertas esperando que abran las puertas para entrar con sus mercaderías. Le dijo, esta vez se las paso, pero la próxima vez que los vean esas no respondo. Mire el celo que había por esta situación. Usted puede decir es exagerado, pero va a entenderlo ahora. Quiero dejar en tu corazón algo que va a ser de mucha importancia, y lo que quiero enfatizar es, si lo llevamos como está la palabra, el día sábado, ¿no es cierto? Que no lo tomen literal, porque no somos adventistas del séptimo día.
quiere enfatizar el día sábado, la palabra clave era que no se introdujera carga por las puertas de Jerusalén. ¿Cuántos tienen problemas? Levante su mano como si los tuviera. ¿Ya? Porque si no es así, es medio problema. Gran problema. Inmenso problema, ¿no? Un problemón, dice, ¿no? Bien. Bien. ¿Lo trajo? Yo creo que la mayoría lo trajo. Mal. En buena hora que el Señor está enseñando. ¿Ya? Él está enseñando. Cuando estás tratando con puertas antiguas, tienes que ejercer el poder espiritual y la autoridad que tienes en Cristo Jesús. Este siempre ha sido un pasaje un poco enigmático, ¿no? Tienes que ordenarles que cedan el paso. Por eso se emitió un fuerte mandato con autoridad ahí en el Salmo 24:7 dice: levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, dice. Así que debes ordenar que se eliminen, oiga bien, debes ordenar que se eliminen todos los problemas antiguos, los problemas interminables, esos problemas de larga data en tu vida, porque más de uno de ustedes tiene problemas que los traen de hace, ¿no? Mi problema, le dice, ya le tiene hasta cariño. Mi problema, dice. Y los traen de hace rato. Problemas en tu vida y en tu familia, debes orar con autoridad. Levantad, dice, levantad vuestra cabeza, oh vosotros, puertas de antiguos problemas espirituales, de salud, financieros, maritales, y lo que sea. Porque usted sabe que por una puerta o se puede entrar o se puede salir. ¿Correcto? Pero así como por una puerta se puede entrar o se puede salir, también es cierto que por una puerta puede entrar el ladrón y salir el ladrón, pero también puede entrar el que lleva una bendición. ¿Cierto? Entonces como que el Señor está diciendo, mire, ustedes vienen así, agobiados con sus cargas, agobiados. ¿A dónde van? Para el culto. ¿Cierto? Y llegan así. Todos los hermanos los reciben allá. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Y llegan, ¿no? Agobiados por sus cargas. Entonces como que el Señor dice, levantad. ¿Sí me entiende, no? Levantad. Los cabezales de las puertas son los dinteles. Dice, levantad. Como que dice, despójate de las cargas. Porque en el momento que te despojas de las cargas, dice, entrará el Rey de Gloria. Oiga bien, las puertas también sirven como puntos de entrada, les decía, puntos de entrada a una casa, a una ciudad, a un palacio, a una iglesia o a la vida. Tú le dices a tu novia, ábreme las puertas de tu corazón, le dices, ¿no? Están abiertas, mi amor. Sí, porque se habla así, ¿no? De las puertas se habla puertas de la ciudad, las puertas de la iglesia. Y mientras que Dios tiene puertas que usa para pasar o liberar bendiciones y cosas buenas en nuestras vidas, es que cuando entra el Rey de Gloria no se va a agachar para entrar por esas puertas encogidas que nosotros tenemos. ¿Ah? Es que fíjese, hay personas jóvenes, pero usted las ve así ya, vencidas, ¿no? Yo no sé más ahora, yo no sé qué es lo que está pasando. Ahora ya son así y así, ¿no? De atrás nada y yo digo, por qué están vencidos ya? ¿Por qué están vencidos? Y esa es la actitud de muchos. Pero el Señor, como le digo,
Usa las puertas para pasar o liberar bendiciones, cosas buenas en nuestras vidas. Pero el diablo también usa sus puertas malvadas para introducir maldiciones, para introducir pecados, problemas, aflicciones, todo tipo de maldad en la vida de las personas. ¿Sí entiende? Es tremendo. La Biblia dice que por los vallados que están desportillados entran las, ¿cómo es que dicen? Las pequeñas zorras, ¿es que dicen? Porque el diablo no tiene problema. El diablo no tiene problema para meterse, por más agachado que estés, por ahí se mete. Ahora, ¿qué interpreta este mensaje? Tendrán cabeza las puertas, y termina este versículo diciendo, y entrará el Rey de Gloria. ¿Cuántos quieren que entre el Rey de Gloria a sus vidas? Amén. Entonces, levantado puertas, vuestras cabezas. Sí, pastor. No, levantado puertas. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es tu puerta? Sabemos que Cristo es la puerta por excelencia. ¿Y la tuya? Tenemos la puerta de nuestra casa y recuerda que al abrir la puerta de una casa se manifiesta el ambiente. Yo una vez miraba una propaganda y usted sabía que las casas pueden tener mal aliento. ¿Sí? Entonces, siga. Y le abren la puerta acá. Porque pueden tener, ¿no? Mal aliento las casas. Porque al abrir la puerta de la casa se manifiesta el ambiente que hay. Tú entras, hijo de pucha. Ves un interior colgado en una lámpara. Pues dicen que se está secando. Pero se manifiesta, ¿no es cierto? El ambiente. Se manifiesta el ambiente de una casa. Y no solamente físicamente, sino se manifiesta el ambiente que ahí se vive. Yo no sé si te ha pasado que tú entras a una casa y de pronto no está el interior ahí, pero el ambiente es pesado, como que quieres como salir rápido más bien de ahí. Y en cambio hay lugares donde entras y quisieras quedarte viviendo ahí. ¿Cierto? Pero te abrieron la puerta. ¿Qué? Yo te decía, ¿cuál es tu puerta? Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Eso demuestra que no se debe traer carga, que no se debe introducir carga por las puertas de un templo. Muchas veces, pues aquí nosotros lo hacemos siempre, se necesita poner gente en la puerta de los templos, a veces como para anticipar la amargura de la gente que va llegando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuántos les ha tocado servir en la puerta? ¿Se da cuenta cómo van llegando los hermanos? Es muy raro el hermano que llega. Los hermanos, la mayoría llegan así. Póngale cuidado, ¿no? La mayoría llegan ya vencidos. Ya entonces le toca al hermano abrazarlos y enderezarlos un poco. Dios los bendiga, hermano. Siga. Bueno, aunque todavía queda la presencia de Dios, que es lo máximo, pues, ¿no? Ya entran aquí y uno espera que Dios haga. Pero el problema es que Dios nos está diciendo ahora, si vienes con carga, mejor no vengas. No te lo recomiendo, dice el Señor. No te lo recomiendo. No vengas. Y es la presencia de Dios la que disipa la maldad, la amargura, la tristeza, el odio, todo lo que viene cargando el hombre para introducirse por las puertas del Señor. Levantado puertas vuestras cabezas, levantaos o puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Es decir, que una puerta tiene que ensancharse
para que quepa el Rey de Gloria. Amén, hermanos. Yo los voy a incomodar un segundo, pero a nivel pedagógico. Póngase de pie. Ahora sí, párense como debería pararse. Yo sé que el de al lado le va a decir, qué alto que ha sido. Acaba. Bien, bien, bien. Es decir, ve, hizo el Señor el milagro. Es decir, que la puerta tiene que ensancharse. ¿Oyeron? Acuérdese de eso siempre. Acuérdese de eso. A pesar de que el domingo es como un día muy, si quiere entender, un poco simbólico, porque es un día en que nos reunimos, pero nos tenemos que reunir todos los que caminamos de otra manera. ¿Sí? ¿Tenemos problemas? Sí, todo el mundo tiene problemas. Pero cuando vamos a la casa de Dios, ¿qué problemas? Vamos a la casa de Dios. Me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entrada a sus puertas con alabanza, ¿correcto? Entonces entramos así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se ensanchan esas puertas, entra el Rey de Gloria. Entra el Rey de Gloria. Una puerta tiene que ensancharse para que quepa el Rey de Gloria, porque no hay puerta por la que quepa, pero sí cabe cuando el hombre se amplía, cuando se abre para que pueda entrar el Rey de Gloria. ¿Sabe qué necesita para ampliar esa puerta? Humildad necesita usted, hermano. Usted necesita hacerse pequeño para que la puerta se haga grande. Qué raro esto. Eso es lo que puede pasar en nuestro corazón si le damos cabida al Señor, si lo dejamos entrar para que Él pueda reinar. Pero el problema es que también lo podemos rechazar. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que son ministración eterna? Siempre en problemas, y lo que es peor, siempre el mismo problema. ¿Cuál era la advertencia de Jehová para con el pueblo? Era simplemente que el pueblo se cuidara de introducir cargas por las puertas de Jerusalén en el día sábado. Porque el sábado significa un culto, una dedicación a Dios. ¿Cierto? Una dedicación a Dios. Por ejemplo, a mí me da pena que haya quienes se van antes de que se termine la fiesta, ¿no? Antes de que se beba la copa completa, antes de habernos embriagado con su espíritu, porque muchos de los que están aquí van a experimentar lo que es ser embriagado en el Espíritu de Dios. ¿Pero qué tiene que suceder para eso? Tiene que ensanchar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda entrar
El Rey de Gloria. El Rey de Gloria no, usted está ahí todo hecho un buñuco ahí. Y el Rey de Gloria queriendo entrar ahí. No, no va a entrar, hay que ensanchar. ¿Sí me entiende? Hay que ensanchar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, si yo le digo, me adelanto. Pero si nosotros no podemos estar con él el sábado, póngale el domingo, él no puede estar con nosotros en los 6 días que nos toca. Por eso a mí me da mucha tristeza que incluso diáconos no los veo por aquí. ¿Y será que pensaron que ya tiene licencia para faltar? No tiene licencia. Ellos tienen más bien obligación de cumplir por encima de los demás. Y el Señor va a decir desde hoy, y escúchelo bien, si tú no vas a estar conmigo el domingo, yo no voy a estar contigo los otros 6 días. ¿Por qué? Ay, qué malo. No. ¿Cuánto lo amas? Si te está pidiendo un día, y ni siquiera todo el día, unas horas, pero que la actitud para ese día sea una actitud de total entrega. Veamos a ver qué nos dice. El culto tiene que llegar hasta que el incienso se acabe en el incensario. Por eso se nos pide que ardamos hasta que Cristo venga. Por eso no hay cómo dormir. Cada vez tenemos que estar fervorosos, porque Cristo viene pronto, hermano. Si no, imagínense, como dice el refrán, tanto nadar para venir a morir a la orilla. Tanto nadó el hermano y ¡pum! Muerto. Y ahí estaba a la orilla ya. Y así le va a pasar a algunos. Y el Señor está recalcando el contenido del sábado porque es el único momento, oiga bien, ¿no? Es el único momento, y escúchelo bien, es el único momento donde el hombre puede proyectar la miseria o la bendición. ¿Entendió eso? ¿Sí entendió eso? Es el único momento donde el hombre puede proyectar la miseria o la bendición. Voy a explicarlo. La idea de Dios cuando se establecieron los cultos era, en ese caso, por ejemplo, el sábado literal. Pero lo que Dios quería era mostrar que se debía apartar ese día exclusivamente para dedicárselo a Él. Eso es lo que Él quería, ¿no? Apartar ese día para dedicárselo exclusivamente a Él. Esa era la única manera como Dios podía bendecir a su pueblo. Escúchelo bien. En esa época era obligatorio. ¿Sí me entiende? Era obligatorio. Por eso Nehemías dijo, cierren las puertas, y puso guardas en las puertas. Aquí no van a entrar con cargas. Puso, ¿no? Era obligatorio. Y les advirtió a los que estaban ahí que a qué horas abren la puerta para meter sus negocios. No quiero verlos aquí, porque es un día del Señor y ese día se respeta. Le dijo. Pero ahora ya no hay guardas que se ponen, sino las que están en tu corazón. Ya el problema está en tu corazón. El problema está cómo vienes tú a un culto. Y vienes a un culto al Señor. Es que no vienes a un espectáculo, vienes a un culto al Señor. Por eso vamos a meternos en ese orden, vamos a meternos en esa actitud, vamos a meternos en esa disciplina con la ayuda de Dios, por supuesto, para rendirle un culto a Él. Entonces la situación era esa. Lo que Dios quería era mostrar que se debía apartar ese día exclusivamente para dedicárselo a Él, porque era la única manera en que Él podía bendecir a su pueblo, haciendo que el pueblo de Israel dedicara un día para su beneficio. Si usted tiene oídos para oír, lo que le está diciendo Dios es que va a bendecir de una manera muy especial a aquellos que han entendido lo que significa ofrecerle un culto al Señor.
Nosotros lo tenemos revuelto todo. Por eso las iglesias se han convertido más bien en salones múltiples. Yo le comento eso, pero ojalá lo tome con madurez. Se hacen bautizos, se celebran 15 años, cumpleaños, bodas, pero se han olvidado del culto a Jehová. Tenemos muchas cosas que derribar y eso va a doler. Escúchelo bien, escúchelo bien. Antes, desde acá decíamos, vamos a orar por el cumpleaños de nuestro hermano Nepomuceno. No, y orábamos por el hermano y como que Dios dijera, pero el culto no era para mí. ¿Sí entiende? El culto no era para mí. Llegamos a un punto, llegué yo a un punto en que en un culto celebraba yo un matrimonio. Y Dios decía, pero, a ver, no entiendo, decía él, pero no era para mí. Pero yo lo que veo son felices a los novios. Y el culto no era para mí. 15 años. Por eso le dije que tenemos muchas cosas que cambiar, que derribar, que va a doler. Porque fíjese que la gente, si no se casa en la iglesia, como que no está bien casado, ¿no es cierto? Como que no se siente bien casado. Y cuando no se casan de vestido blanco, se sienten como manchados. ¿Cierto? Entonces se casa con vestido blanco, pero del blanco solo conoce el nombre. La Biblia establece un culto directo a Dios. Por eso el mismo Cristo, como lo muestra la palabra, dice que antes de ir al Calvario, ¿sabe lo que hizo el Señor antes de ir al Calvario? Cantó. ¿Sí? Él no estaba mordiéndose las uñas. Cantó. Si quieren, léalo en Mateo 26:30 o en Marcos 14:26. Terminó la Santa Cena, salió con sus discípulos y cantaron himnos. ¿Usted hubiera cantado sabiendo que iba a morir? Dígame la plena. Él cantó para ir alegre al Calvario. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera cantado? ¿No? Imagínenselo. Terminó la Santa Cena y dice, ahora ya viene allá, ya me van a apresar y de ahí, no, y yo, por estos sinvergüenzas tengo que ir al Calvario. No, no es justo, no es justo. Pero él no. Él llevó con gozo nuestras cargas, cantando alabanzas al Padre. ¿Por qué? Porque le estaban dando el privilegio de llevar nuestras cargas. Amén, hermanitos. Amén. Por eso, uno antes de ser ministro, tiene que pasar por siervo. Pues siervo es aquel que sabe llevar la carga. Y cuando aprende a llevarla, entonces va a ser ministro delegado para ejecutar los planes de Dios. Ya hablaba con un abogado y hablábamos de esto, ¿no? Él dice que él tiene que todos los problemas de la gente que le llevan. Y le digo, a mí también. La gente viene con todos los problemas. ¿Y te gustaría dejar eso? No. Aunque yo no le niego, hay veces que me carga. Pero a mí me carga es cuando son los mismos con las mismas. Cuando no hacen caso. ¿Cierto? Pero igual toca atender. Con que se vaya blanqueando la cabellera, pues ya es otro cuento. Pero ya, ¿qué hacemos? Yo hasta ahora no entiendo por qué la barba se me blanqueó. Yo no entiendo, fíjate.
Porque yo le decía, Señor, pues yo hubiera aguantado el pelo, pero hasta la barba blanca. ¿Será por este pueblo, Señor? ¿Te lo quito? No, Señor, déjalo. Déjalo. Es decir, que no todos ejecutan los planes de Dios, sino solo aquellos que se han ganado la confianza de Dios. Que no dejen botando la obra de Dios. El punto es este. Se tiene que definir un culto a Dios. Escúchelo bien, hermano. Se tiene que definir un culto a Dios. Las cosas no van a ser como antes, que usted venía con sus papas fritas, con crispetas, cuarto de pollo, y empezaba a escuchar y encima que le gustaba triturar los huesos, peor. No. Y le dije durante el culto, hermano, a no ser que tenga un problema de próstata o de cistitis, levántese al baño. Pero si no, venga totalmente descargado. Deje sus cargas en el baño de su casa. ¿Ya? Amén. Por eso se tiene que definir un culto a Dios. Porque aparte son los discipulados, aparte es el evangelismo. Pues el evangelismo no es un culto a Dios. El discipulado no es un culto a Dios. Estamos poniendo un servicio a Dios en el momento que evangelizamos. Estamos poniendo a Dios como Salvador, es verdad. Pero cuando hacemos un culto a Dios, Él no es el Salvador en ese momento, es Dios. ¿Sí entiende? Es Dios. Es Dios. Eso es lo que la gente debe entender. Pero voy al culto al Señor a pedirle. No, 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 no. Vas a honrar a Dios. Vas a honrar a Dios. Por eso te digo que tenemos que definir un culto a Dios. Tú vas a venir a honrarlo a Él. Aquí no vienes a pedirle nada. Y entonces, ¿cuándo? Vamos. ¿No hay reuniones de oración a las 6:30 de la mañana? Pero es que es ahora como muy temprano. Es problema suyo, pues. El que quiere besar, busca la boca, ¿cierto? Pero el pastor, más bien que ore por mí. En el culto, no. Y fuera del culto, quién sabe. Porque usted tiene que aprender a amar a su Señor. Eso no lo entendió Israel. ¿Y por qué crees que Dios nos está enseñando esto ahora? Porque tenemos una mayor gloria traída por el Espíritu Santo de Dios, pero debemos tomar la palabra del Espíritu Santo para que nosotros hoy no mezclemos el culto. El culto el culto va a ser para mi Señor, para mi Señor. Vamos a guardar la reverencia a mi Señor. No vamos a pedirle absolutamente nada, vamos a agradecerle que Él está aquí. Él está aquí. Si Él quiere sanarnos, Él lo va a decidir. Si Él quiere levantarnos, Él lo va a decidir. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno. ¿Sí entiendes? Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Él conoce nuestras necesidades aún antes de que lleguen a nuestra vida. Yo confío en eso. Entonces, ¿qué le hago? Yo le quiero dar un culto a Él. Y quiero que este pueblo que el Señor puso bajo mi cuidado aprenda a darle un culto a Él. Que venga respetuosamente delante de Él. Que se vista de la mejor manera que pueda para estar delante de Él. Porque estamos delante del que nos hizo con sus manos. ¿Sí me entiende? Entonces, un culto es un culto, una reunión de discipulado es una reunión de discipulado, pero el culto es específico, el culto es concreto, el culto significa adoración. ¿Entiende? Adoración. Eso es lo que significa el culto, adoración. Ahora que el servicio es parte de la adoración, qué bueno. Entonces los hermanos que están acá en la alabanza están adorando, están sirviendo, están en el culto al Señor. Los que están en la puerta, los que están atendiendo a la gente aquí, le están sirviendo al Señor
como parte de la adoración. Están en el culto al Señor. Porque no se están sirviendo a ellos mismos, le están sirviendo a Él. El servicio es parte de la adoración, por lo que alguien que sirve, alguien que adora, tiene que venir sin cargas. ¿Oyeron? ¿Dónde están los servidores? Sin cargas. Sin cargas. Porque no se puede traer cargas de la casa, ni entrar cargas al templo en el día del culto. Porque si tú lees Jeremías, que leímos al comienzo, ¿tienes cargas en tu casa? Sí, entonces cuando salgas, cierra la puerta antes de que esas cargas se te salgan y se te monten. Ya, ¡plum!, cerraste ahí. Así como cuando sales y el perro, entonces, ¡plum!, cierras y sales. Y cuando vienes el camino, que alguna que se te vino, aquí llegas y te la quitas. ¿Estás entendiendo? Por eso te digo, el culto tiene que ser algo concreto. Debes tenerlo claro. Claro, esto no es ni una conferencia, ni un club, ni un show. No, nosotros venimos aquí a encontrarnos con Él, a darle la gloria a Él, a honrarlo a Él, a decirle que Él ha sido bueno con nuestras vidas, a mostrarle que hay alegría en nuestro corazón, a decirle gracias por haber puesto tus ojos sobre mí. Ya. Pero ¿y las cargas que hacemos? Tenías que haberlas dejado fuera. Escuchen. Creo que todos hemos visto a hermanos que llegan a los cultos afectados por alguna cosa, ¿cierto? Es delicado ver a alguien que llega al culto a demostrar su amargura, su enojo. Es fastidiosísimo eso. Vienen al culto a demostrar su amargura, a demostrar su enojo. Y como les decía, lo peor es que se sientan al frente. Yo no estoy diciendo de ustedes, ¿no, hermano? Yo lo digo. Y se sientan todo bravo. O se sientan allá al frente. ¿Qué le pasa? No, es que tuvo un problema en la casa. Vaya a solucionarlo. Vaya a solucionarlo. Porque hoy es un culto al Señor. ¿Y está entendiendo esto? Mire qué delicado es este asunto. Ah, pero es que entonces está... No, pues que yo no estoy de acuerdo. Por eso es delicado, le digo, ver a alguien que llega al culto a demostrar su amargura, su enojo, y lo peor es que se sienta en el frente, y qué tremendo es ver a un servidor bien sentado leyendo su Biblia, porque de los hay, ¿no es cierto? En pleno culto, uno está predicando y ellos están leyendo la Biblia, olvidándose que es día de culto y que no es día de estudio bíblico. Es irrespeto. Es irrespeto que se pongan ahí los hermanos a discutir sobre la cuadridimensión de Dios o sobre la cuadratura del círculo. Es culto al Señor. Es culto al Señor. ¿Está entendiendo? Es culto al Señor. Si a usted le gana el sueño, ruéguele al hermano o hermana que está a su lado, hermanita, si me empiezo a dormir, yo le autorizo, pégueme una cachetada, hermano. O si quiere, pues se la pego yo, hermano. Pero no les recomiendo. Tengo la mano un poquito pesada, entonces no le recomiendo. Más bien dígale a la hermanita que le pegue su cachetada. Me despierta, hermana, me despierta, por favor. Y verá que se le va a quitar ese vicio. Le aseguro. No, pero es que exagerado, es que lo que pasa es que quédese en su casa. Si para usted la carga es el sueño, quédese en su casa durmiendo. No traiga esa carga aquí. Porque ese es un culto al Señor. ¿Sí lo está entendiendo, no es cierto? Ese es un culto al Señor.
Aquí no venimos a traerle nuestro testamento de peticiones, no, venimos a agradecerle todo lo que Él ya hizo por nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, por eso en la restauración de Nehemías tuvo que cerrar las puertas de Jerusalén. Yo les decía que algunos dirían que Nehemías fue exagerado, porque un día dice que agarró a un joven que estaba metiendo cargas y grave. No sabían que interfería el culto. Interfiere el culto, hermano, y yo no voy a permitir que nadie interfiera el culto. Por eso, si yo encuentro a alguien dormido con mucho cariño, me le voy a acercar a decirle, hermanito, no voy a permitir que nadie interfiera el culto. Nehemías fue así, duro, duro. ¿Por qué? Porque donde interfiere el culto perdemos bendiciones. Y qué triste que por alguien que venga aquí a roncar vayamos a perder bendiciones. Yo no lo voy a permitir. Y usted tampoco. Amén, hermanos. Déjenme ver cómo vamos. Ya. Ese es el problema, que no nos damos cuenta que es tan importante sacar un día, apartar un día, dedicar un día al culto a Dios, no importando que uno tenga amarguras, porque esas amarguras hay que dejarlas en la casa. Amén. Ojalá me esté explicando. ¿Cuántos tienen problemas? Bueno, no traigan sus problemas en el día del culto. Así que no voy a aceptar a nadie que venga después. Pastor, es que yo quisiera hablar con usted. ¡Fuera! Va a decir. ¿No? En el nombre de Jesús. Porque no me va a quitar las bendiciones. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Bien, bien. Gloria a Dios, efectivamente. Porque Él nos está enseñando algo. Por eso, lo que me muestra, Señor, es que las iglesias debemos implementar cultos de oración. Entonces, en el culto de oración, ¿qué pasa? Por supuesto, Él es el principal en un culto de oración. Pero en ese culto de oración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer oración. Ahí nosotros podemos llevar las cargas. Las tuyas, las de tus hijos, hasta las de tus nietos y bisnietos, si es que tienes. Ahí sí puedes llevar esas cargas. Ahí puedes traer tus amarguras. Hasta el odio lo puedes traer. Pero no en el día de culto, porque es culto a Dios, no trayendo cargas. ¿Ahora entendió eso? Bien. Mira, termino con hoy, igual lo termino el día viernes. Mira la enseñanza que Dios me dio a mí. El ministro debe despojarse de sus cargas antes de subirse al púlpito. ¿Qué pasaría con ustedes, con un pastor que sube aquí así, más afligido que ustedes? Y llega acá y llore. No, es que no puedo, hermano, muchos problemas. El ministro debe despojarse de sus cargas antes de subirse al púlpito, ya sea que haya comido o no haya comido, él tiene que darle un culto a Dios. Israel cometió 3 pecados: endurecer su cerviz, no escuchar la palabra y no recibir corrección. Introdujeron cargas los días sábados, que es el día donde más se vende. El que tiene oídos para oír, que oiga. A mí me asustan los servidores de los últimos tiempos. Les gusta servir en las puertas y no estar en el culto. Al que le caiga el guante, ¿no? Por si acaso. Les gusta estar en las puertas para no estar en el culto. Les gusta ser mandados en las horas del culto. Cuidar los carros con tal de salir y de no oír la palabra de Dios. La pregunta aquí sería, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué?
¿Cuántos cultos hemos arruinado nosotros con nuestras cargas? Muchos. Muchos. Muchos cultos. Muchos cultos. Imagínense una hermana de la alabanza que venga con un problemón de acá, parada con el micrófono. El problema es que acá todo el mundo la ve. Ya, se la pasa dándole codazos a las vecinas. Por eso Pablo dijo que los que lloran hagan como si no llorasen. Y eso no es hipocresía. Hay lugar para derramar el alma, hay momentos para gemir y poder llorar. Por eso el pueblo tiene que apartar un día para derramar sus súplicas, sus peticiones, sus necesidades, y que esto no se haga en los cultos. Eso es lo que hemos estado hablando nosotros con la oficialidad. Vamos a establecer un día que sea un día para la oración. Hay culto de intercesión los días sábados, ¿ya? Y vamos a organizar. Pero el día domingo va a ser un culto para el Señor. ¿Sí entiende? Un culto para el Señor. Porque el culto es para Dios, no es para nosotros. Lo dejo hasta ahí. Póngase de pie. Levantado puertas. Que pasen, por favor. Pasen los hermanos de la alabanza, por favor. Levante sus manos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has bendecido este culto con tu presencia, Señor. No solo con tu presencia, sino con tu palabra. No solamente con tu palabra, sino que has permitido que tu Santo Espíritu llegue a cada mente, llevándonos a toda verdad. Gracias por haber estado aquí en este culto. Estamos aprendiendo, Señor. Y sé, amado Dios, sé que tú vas a prosperar estos momentos. Porque nos movíamos en mucha ignorancia, en desconocimiento de muchas cosas. Pero ahora nos enseñas que un culto a Dios es un culto a Dios. Y no porque tú necesites de los cultos, sino porque cuando nos entregamos a ti en un culto verdadero, los bendecidos somos nosotros. Y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Y te decimos, papá, gracias por darnos el privilegio de tener ese tiempo en que lo dedicamos absolutamente a ti. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Así que damos por terminado el culto al Señor. Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Gracias quiero darte por tu gran amor por mí.
Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo a ti, solo conocerte más cada día, solo conocerte más. Gracias quiero darte. Gracias quiero darte por tu gran amor por mí. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Una vez más, gracias. Gracias quiero darte por tu gran amor por mí. Gracias quiero darte, amoroso Jesús. Tanto tiempo busqué, Para al fin te encontré. pero al fin te encontré. No quiero más No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo, sí, Señor, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué. Sí, Señor, pero al fin te encontré. Pero al fin yo te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte. Solo conocerte más, solo conocerte más cada día, Señor. Solo Cada día quiero conocerte más. Estar más cerca de ti, Señor. solo conocerte.
pedimos que levantemos nuestras Dígalo, voces. Tanto Vamos. tiempo Levante su voz. Levante su voz al cielo. Dígalo. pero al Esto fin te encontré. Unamos nuestras voces a través del mundo para llevarla a la presencia de Dios. No quiero más nada. Solo te queremos a ti, Padre. Solo queremos y anhelamos cada día la comunión contigo, amarte, abrazarte por la fe. Busqué, Pero al fin te encontré. pero al fin te encontré. Mira qué hermosas esas voces que suenan a través del mundo. No quiero más nada. Decláreselo al Señor. Solo Eso es. Sí. Abrázalo por la fe mientras cantas. Abrázalo por la fe. tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Qué hermoso. No quiero más nada, solo conocer. Levanta tu voz, tanto tiempo busqué. Oh, sí, Señor, pero al fin pero al fin yo te encontré. No quiero más nada, solo tanto tiempo busqué. Pero qué hermoso haberte conocido. Pero al Es lo más lindo que nos ha pasado en la vida, Dios. Aleluya. no quiero más nada, solo Solo estar junto a ti. solo conocerte Solo más. cada día más. Y pronto estar en tu presencia. Más cada día, solo conocer. Hermoso. Solo conocer. Que más y más, Señor. Solo conocer. Que más en mi vida. Solo conocer. Que más sin Jesús. Solo conocer. Que más. Solo conocer. Que más. Solo conocerte más. Qué hermoso es cuando el hombre, la mujer logra conocer a Dios. Pueden sucederle en su vida cosas tremendas.